buenas tardes a todos. La Asociación Colombiana de Derecho Administrativo, su presidente honorario y todos los miembros tienen el gusto de ofrecerles a ustedes esta conferencia del profesor Eduardo José Ramón Yurga sobre convencionalidad, responsabilidad y derecho administrativo. En asocio evidentemente con la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y el capítulo de Colombia está el profesor Yurga, juez del Tribunal de Santiago del Estero, juez vocal principal del Tribunal de Santiago del Estero, es maestro con maestría en Derecho en la Universidad de Tucumán, ¿no? de Australia, de Buenos Aires, y está haciendo el doctorado en humanidades. El tema de hoy pues a todos nos llama la atención, es importante, es interesante, y una vez se haga la conferencia lo importante es que todos ustedes puedan participar. La Asociación Colombiana de Derecho Administrativo los invita y los convoca, estando aquí presentes todas sus directivas, a que se hagan partícipes de este tipo de eventos que son formativos. Muchas gracias. Profesor. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias tanto al profesor Jeremy Orlando Santofimio Gamboa como al profesor Andrés Mauricio Briceño Chávez, y también agradecimiento a todos los presentes que se han tomado el trabajo de llegarse hasta esta sede para que conversemos sobre estas cuestiones que hacen no solamente a lo que es la materia propiamente del derecho administrativo en Latinoamérica, sino también dentro del contexto en que hoy nos encontramos todos los sistemas jurídicos latinoamericanos incursos. Sabemos muy bien que en este nuevo tiempo ya nadie duda que hemos pasado de lo que se llamaba el Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional, dentro de lo que es la discusión en la teoría del derecho, sobre todo signado por aquellas graves situaciones de que cuando se aplicaba la ley se violaba el derecho. Y ustedes dirán, ¿de qué me está hablando este hombre que vamos a aplicar la ley y vamos a violar el derecho? Y esto tiene su cuna fundamentalmente luego de la Segunda Guerra Mundial, donde el principio de legalidad, desde la mirada netamente positivista, entra en crisis a través de lo que fue el juzgamiento de los tribunales de Nuremberg, sobre todo cuando se debían juzgar aquellos actores civiles que fueron los que aplicaron las disposiciones del social nacionalismo nazi en Alemania, que por otra parte hay que tener presente que ese partido político y su figura de líder, que fue Adolf Hitler, no llegaron a Alemania mediante un poder de hecho o de facto. Llegaron al poder mediante instituciones constitucionales que tenía la Constitución de Weimar, que lo dejaron con la concentración de poder, con la que después tuvo legisladores a medida, tuvo constituyentes a medida, que le brindaron leyes y constituciones que fueron derecho vigente en Alemania y que conforme al principio de legalidad imperante en esa época implicaba conformarse a esas leyes y a esa constitución. Recuerden que hasta ahí las cuestiones que protegían la dignidad humana, como los derechos humanos como tal, solamente eran cuestiones que hacían al derecho internacional público como un lejano derecho de gente o derecho constitucionario que no tenía operatividad, porque estaba en plena auge lo que era el dualismo jurídico. Para que estas concepciones del derecho internacional entraran dentro de la órbita del derecho vigente, debían que ser tomados por las normas nacionales. Entonces, cuando estas personas se encontraron sentados en los tribunales de Nuremberg, teniendo que dar justificación por qué aplicaron esas normas que facilitaron el genocidio de judíos, gitanos, personas con discapacidad, etc., dijeron porque la Constitución tenía un principio elemental que era el principio de purificación racial. Y en base al principio de purificación racial constitucional, se dictaron leyes que todo aquello que podía obstruir a la consecución de esos fines debía ser eliminado.
Y estos grupos colectivos eran lo que, desde la mirada de esos principios, eran el obstáculo para alcanzar esos fines de esa Constitución. Entonces yo decía, es la primera vez que nos sentimos que los que aplicamos la ley vigente para nosotros y que hemos jurado cumplir, tengamos que aquí responder porque violamos normas y seamos sentados en el banquillo de acusados. La respuesta fue la fórmula de Radbruch, que quizás muchos de ustedes la conocen, pero a algunos les venga bien recordarla, que decía que toda regla extremadamente injusta no es derecho y por lo tanto no debía ser observado. Y desde la concepción de un naturalista, esa era todo aquello que iba contra la esencia misma de la naturaleza. Y allí empieza a pensarse que el derecho internacional debía regular todo lo que era ya desde un aspecto jurídico, no solamente esencialmente moral, que el positivismo dividía lo moral no es jurídico, sino desde un razonamiento jurídico que su pilar era la moral, la dignidad humana. Y así empiezan a aparecer con Naciones Unidas los distintos tratados internacionales para la protección de los derechos humanos y también en la órbita regional con la Organización de Estados Americanos. Esta introducción es para ver que a partir de ese momento empezó primero Europa y después Latinoamérica toda se incorporó, y Colombia, la Argentina y muchos países latinoamericanos no fueron la excepción. Y después sus propias constituciones se fueron amoldando a este Estado social constitucional y también ahora convencional de derecho. Y esa era la respuesta. Aplicando esa ley extremadamente injusta, violaron el derecho, porque el derecho no solamente era el sinónimo de la ley, como lo concebía Kelsen con su teoría objetiva, sino que además eran los principios enunciados que no establecían un deber ser, sino un ser, desde una mirada ontológica, que era la finalidad de proteger la dignidad humana. No solamente reconocerla, sino también tutelarla efectivamente. Y en esto, que ahí está un poco desarrollado en la diapositiva lo que venimos hablando, dentro de ese esquema, el derecho administrativo también es parte de ese derecho de los sistemas nacionales que hoy se encuentran dentro de este Estado constitucional y convencional, definido en pocas palabras para poder avanzar sobre las otras cuestiones específicas que queremos hablar en la tarde de hoy. ¿Y qué pasa con el derecho administrativo? Dentro de ese Estado legal, el derecho administrativo era aquel, no solamente desde la función jurisdiccional, sino de toda la aplicación del Estado, regulaba las acciones del Estado, determinaba las competencias que tenía el Estado, que también estaban fijadas en las constituciones, que anteriormente eran básicamente la distribución de competencias de los poderes estatales para lograr los fines que se proponían, no tanto hacía hincapié en lo que eran las garantías de los ciudadanos ante el poder del Estado. Entonces arbitraba sobre los poderes que tenía el Estado: poder de policía de seguridad, poder de policía de sanidad, poder de policía en cuanto a lo que significaba dentro de los ejidos urbanos, en cuanto a las construcciones que realizaba el Estado, reglamentaciones que se realizaban, y todo es el poder sancionador, que básicamente se aplica cuando algunos ciudadanos exceden algunas conductas que están tipificadas en la norma de la administración y se aplican las multas o incluso sanciones que pueden tener algún tipo de connotación con su libertad ambulatoria. Todo esto antes se lo veía como que el poder del derecho administrativo le daba al Estado lo que se llamaba, y van a ver en todos los tratadistas clásicos, en Argentina lo podíamos ver a Marinov, a Diez, aquí en Colombia quizás en algunos textos también lo he leído de Rafael Caldera, si no me equivoco,
en Venezuela, perdón, ahí estoy confundiendo, había el tema de la famosa exorbitancia de la administración pública. Y esa exorbitancia de la administración pública se basaba en un principio rígido que el interés general, sin importar la justicia que se tenga, se imponía sobre el interés particular. Pero obviamente esa determinación del interés general llevó a las trágicas consecuencias del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Entonces se vio la manera de cómo cambiar esos aspectos y buscar tener una conciencia de cultura jurídica diferente, que los primeros pasos fueron pasar del estado de esas concepciones netamente liberales, en la cual la hegemonía la tenía el Estado, basada en el principio republicano de división de poderes para evitar el monopolio del ejercicio del poder. Y aquí era no solo controlar el poder de forma competencial, sino también controlar el poder en cuanto al ejercicio que se hacía con las minorías y hablando de las minorías, con los sujetos individuales. Y esa exorbitancia no tenía que ser de tal envergadura, porque si no, no cumpliríamos con lo que Colombia y todos los países latinoamericanos que están en la órbita de la OEA, que conforman la Organización de Estados Americanos, más allá que hayan ratificado o no la Convención Americana, para pertenecer a esa organización internacional, tienen que haber aceptado la Carta de OEA. Y la Carta de OEA, uno de los pilares, es el respeto del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces ustedes van a ver por qué Estados Unidos, que no ha firmado la Convención Americana, y otros países que tampoco lo han hecho del Caribe anglolingüístico, están bajo la órbita de monitoreo de la Comisión Interamericana, porque ese órgano de OEA está en la misma carta fundacional de OEA. O sea que si no se someten a esos controles de la Comisión Interamericana, no pueden pertenecer a OEA. Por eso la Comisión tiene atribuciones para emitir informes sobre la situación en Guantánamo, por ejemplo. O sigue emitiendo informes sobre la situación del país vecino de Venezuela, más allá que Venezuela denunció a la Convención Americana y denunció también la competencia de la Corte Interamericana para casos contenciosos. Los demás que seguimos dentro de este contexto y que pertenecemos a la comunidad internacional y que no estamos aislados jurídicamente, entonces tenemos que ceñirnos también a estos principios orientadores, y muchos de los cuales ya establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En Argentina la Convención está incorporada dentro del mismo texto constitucional. Aquí en Colombia, si no está específicamente a partir de 1991, hay referencias claras de que el país es respetuoso de los derechos humanos y respetuoso de sus compromisos contraídos para la protección, tutela y respeto de los derechos humanos. Y así vemos el artículo 31, que ustedes lo están visualizando en la diapositiva. Las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Bien, pero si lo vemos así y lo miramos desde una mirada de la doctrina exegética de la escuela francesa del siglo XIX, diremos, bueno, pero conforme ese artículo, podríamos decir también que los alemanes de aquel entonces, de la época del nazismo, también en cierto modo aplicaron el interés general y para el propósito que lo habían establecido. Pero ¿qué pasa?
Cuando hablamos de derechos humanos, y quienes me han seguido en las conferencias anteriores que he dado, tanto en la Corte Constitucional como en el mismo Consejo de Estado, hablamos que hay paradigmas y que hay posiciones en las cuales se tiene que hacer la interpretación de los principios constitucionales. Recuérdense que el positivismo puro no admite principios, menos principios morales, por lo tanto no admite principios de derechos humanos. Y aquellas liberalidades que le daba la Constitución eran derechos subjetivos y no derechos fundamentales desde esa óptica. Hay que darle una mirada holística en la cual tiene que buscarse una orientación sistémica en donde todo el sistema jurídico, toda la hermenéutica jurídica y toda la interpretación y argumentación que se realice tiene que tener un solo indicador de dónde partir, que es el principio pro homine o principio pro persona, y no principio pro Estado. El principio pro Estado nace en defensa actualmente del principio pro persona. El Estado es el medio por lo que los ciudadanos, la comunidad que se organiza mediante sus normativas, se realiza. No es un fin en sí mismo el Estado, es un fin de la comunidad. Y eso hace que tengamos que tener esa mirada, y hablaba, que nos marca la interpretación conforme. ¿La interpretación conforme a qué? Me preguntarán ustedes. Conforme a la Constitución actual, con esas características y a los tratados internacionales de derechos humanos que el país es parte. Y me atrevo a ir más, porque lo sigo mucho al profesor Santofimio Gamboa. También juega los principios universales de derechos humanos, aunque no sean parte de los derechos fundamentales expresamente establecidos en la Constitución. Y me estoy refiriendo al derecho internacional público de gentes y a la costumbre internacional. En mi país, la Corte Suprema en varios casos ha tenido que echar mano a esos principios universales. Por eso la gran distinción de derechos humanos y derechos fundamentales. Derechos fundamentales son los derechos humanos, pero únicamente aquellos que han sido reconocidos por la norma constitucional del país. Quizá la Constitución argentina tenga algunos derechos fundamentales que la Constitución de Colombia no tenga, y viceversa. Pero cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los dos países como Estados miembros nos hace control de convencionalidad, no le interesa el detalle que podría tener como derecho fundamental la Constitución argentina o la Constitución colombiana. Le interesa que se respete la integridad del Codex Iure Internacional de los Derechos Humanos. Y en ese Codex Iure Internacional de los Derechos Humanos no es un código al estilo del continental europeo, del código napoleónico o del derecho romano post-justiniano que tenía que estar escrito y codificado, sino es un código no escrito en el que va a marcar posición el principio pro homine o principio pro persona. Mientras esté acorde con el principio pro homine y el principio pro persona, que muchos lo ha contemplado expresamente la Convención Americana y muchos otros no, pero también dice la misma Convención que el hecho de que no estén expresados en la Convención no implican la negación de otros derechos que hacen al respeto de la dignidad humana. Y ahí caemos en ese derecho de las costumbres internacionales y del derecho de gente. Y que a veces Nuremberg lo aplicó y que la misma Corte Interamericana también lo aplica, aunque no está expresamente señalado
como en forma literal en la Convención Americana. Y eso lo hace a través de la vía interpretativa de los artículos 30 y 31 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados y el artículo 29 sobre la interpretación de la Convención Americana de la misma Convención. Y para qué hablarles que además tenemos que partir de un control de constitucionalidad y sobre todo de convencionalidad. Aquí tenemos un maestro del tema también, que es el profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, de cuyo libro he tomado muchos de mis conocimientos para profundizar la materia, el concepto de convencionalidad. Entonces, creo que ustedes, muchos tienen el privilegio de trabajar con él y haber aprendido muchos de estos estándares que hoy son insoslayables respetar, y sobre todo, los operadores del derecho administrativo, porque ejercemos ese imperium del Estado que a veces todavía tenemos esos resabios de exorbitancia al extremo que hacen que no garanticemos lo que tiene que ser la base y principio de todo punto de partida, de toda acción, no solamente jurisdiccional, sino de cualquier operador o agente del Estado. Pertenezca al poder administrador, propiamente dicho, poder ejecutivo, pertenezca a la Asamblea Legislativa o pertenezca a la jurisdicción, en cualquiera de los rangos de estamentos que el sistema establece dentro de lo que es la vía recursiva o en cualquiera de las altas cortes que ustedes tienen previstas en su texto constitucional. También el artículo 31 dice que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, además de los derechos de que cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos. Y vean la última frase, que a mí siempre me ha causado y me ha llevado a escribir: y las justas exigencias de bien común en una sociedad democrática. Ahora, Hitler se debe haber considerado también demócrata. Y muchos tiranos y tiranitos que hemos tenido y tenemos en Latinoamérica también dicen que son demócratas. Y invocando la democracia cometen las atrocidades más grandes contra la dignidad humana. Porque la democracia hay que entenderla, y lo voy a decir en forma sintética, porque también hay opiniones consultivas, no solamente de la Corte Interamericana, sino también del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y van a ver que tanto los tratados del sistema interamericano, como los tratados del sistema europeo, como los tratados internacionales de Naciones Unidas, como el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Sociales, como de los derechos económicos, sociales y culturales, incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Declaración Interamericana de los Derechos del Hombre de OEA, se habla en sus preámbulos y en sus mismos textos legales de las justas exigencias de la sociedad democrática y de la sociedad democrática. Sociedad democrática no solamente aquella que quien le ejerce el poder, porque definitivamente todas estas normas las dicta el poder, ya sea no solamente del presidente, sino también de los que ejercen el poder en las asambleas legislativas y el juez, que también ejerce poder. Y cuanto de más alto rango el tribunal, mayor el poder que tiene. Estamos hablando de aquellas que no solamente tienen legitimación de origen, que ha llegado al poder por los mecanismos constitucionales, porque tomando el ejemplo de Hitler también lo hizo, sino aquí lo que importa es la legitimación de ejercicio. ¿Cómo ejercemos ese poder? Y un buen presidente es aquel que respeta en sus iniciativas parlamentarias, en sus reglamentos que se dicta, en las instituciones que crea, el respeto y la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Un buen legislador es aquel que antes de dictar la ley hace un control de convencionalidad, si esa ley va a estar o no acorde a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si no le va a dar trabajo
¿Le va a dar trabajo a quién? A los jueces, a nosotros. Yo también soy juez de un superior tribunal de mi provincia. Mi provincia es un estado federal, es una provincia autónoma, como un estado en Estados Unidos. Por lo tanto, en Argentina hay 24 cortes provinciales supremas que tienen hacia abajo toda la ingeniería de juzgados inferiores, cámaras, tribunales, en todas las ramas. Y tenemos concentrados en el superior tribunal lo que son el control de constitucionalidad, que con las leyes nacionales lo hacemos con el sistema concentrado y difuso al estilo, perdón, con las leyes locales la hacemos al sistema concentrado, porque cada provincia también tiene su asamblea legislativa y tenemos nuestra propia constitución provincial. Y tenemos el control concentrado como la Corte Constitucional, y cuando son leyes nacionales de la Constitución Federal tenemos el sistema difuso de control de constitucionalidad. Y la única dentro de nuestro país que puede revisar nuestra sentencia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero con un control difuso solamente aplicable al caso, que es, digamos, mediante un recurso extraordinario de inconstitucionalidad federal, muy restringido, muy cerrado. Por lo que prácticamente en Argentina, dentro de lo que son las normas ordinarias, las normas de los códigos comunes, los tribunales superiores de provincia son prácticamente tribunales de cierre, salvo aquellas materias reservadas a la nación, que es la justicia federal. Ese es el contexto también para que entiendan en qué ámbito también me manejo localmente. Y dentro de ello también los jueces tenemos que, cuando fallan los otros poderes del Estado, hacer los últimos controles. El constituyente, en la constitución a los jueces, según las competencias que se les da aquí en el país, nos han investido de aquella facultad de que conservemos lo que son los principios establecidos por el poder constituyente. Si el poder constituido, sea poder ejecutivo o sea asamblea legislativa, no respeta esos principios y estándares, y bueno, sería muy triste que nosotros, los propios investidos para hacer ese control, también fallemos. Porque dentro del sistema que estamos, si hay buenos abogados defensores de las partes que han sufrido, digamos, la mala aplicación del control constitucional o convencional, van a llegar al sistema interamericano y van a lograr que en definitiva se dicte una sentencia condenatoria fijándole la responsabilidad internacional del país. En este momento en Argentina, después de 17 años, se están juzgando a todos los actores que intervinieron en la violación de un derecho de un padre para criar a su hija, de un padre biológico, y se están juzgando penalmente a los jueces que intervinieron en las distintas instancias, los peritos, los fiscales, los defensores públicos, que fue el caso Formenón versus Argentina, que quienes estudian la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es un caso muy estudiado también sobre el derecho de la niña a ser criada por su padre y el derecho del padre a criar a su hija, que hasta el día de hoy no lo ha conseguido porque pasaron tantos años que después afectaba el interés superior del niño de desvincularlo de aquella familia que al final terminó criándola. Pero que la Corte estableció como garantía de no repetición que el Estado debe informar el avance de todas las acciones penales y civiles para determinar la responsabilidad de quienes habían violado el derecho de estas personas. Hoy están procesados y están por ir a juicio oral. Así que no es materia menor y muchos se sorprenden cuando cuento esto. Pero si ustedes quieren googlearlo, lo van a ver que lo que les digo efectivamente es así. Entonces, mientras estemos dentro de este sistema, los que estamos en la rama judicial tenemos que ser los celosos controladores. Pero también están diciendo estos artículos, ojo, los derechos fundamentales, los derechos humanos, por más derechos fundamentales o derechos humanos que sean, tampoco son absolutos. Y eso hace a la legitimación de ejercicio que les hablo además, de la legitimación de origen de todos aquellos que manejan el poder en una sociedad democrática. Y entonces estamos hablando de que también hay límites
al ejercicio de los derechos más esenciales que podamos tener. Si no, tampoco podríamos vivir en una sociedad jurídicamente organizada, en una comunidad, porque invocando nuestros derechos pasaríamos por arriba, avasallaríamos el derecho de nuestros semejantes e incluso no respetaríamos el orden que sí tiene el Estado que imponer para lograrlo. Aquí es un poco lo que ya les he hablado, no voy a detenerme para no perder minutos, así charlamos sobre las distintas miradas del paso del Estado de Derecho constitucional al Estado de Derecho convencional, y aquí entramos un poquito a lo que tenemos que hacer en las ramas judiciales y después vamos a ir achicando el espectro para llegar a lo que, qué es lo que tenemos que tener presente. Desde mi opinión, y lo vamos a discutir después con ustedes y con los profesores aquí presentes, qué tenemos que tener presente a la hora de operar con la decisión judicial. Ahí les pongo que implica una doble tarea: buscar la solución del caso y justificar ante las partes, los tribunales superiores y la sociedad toda la sentencia adoptada. ¿Y esto por qué? Porque podemos estar muy convencidos que estamos dictando una sentencia legal, pero lo que también tiene que buscar la rama judicial cuando está en una sociedad democrática acorde a los lineamientos de la Convención Americana es que tenga no solamente legalidad, sino legitimación. Y esa legitimación, ¿por qué es necesaria? Porque si somos un tribunal de rango inferior en la escala del recurso, muy posiblemente los tribunales superiores nos la van a revocar haciendo un control de constitucionalidad y convencionalidad. Aquí en Colombia, hasta los tribunales superiores o las distintas secciones de los tribunales superiores tienen que tener cuidado, porque tengo entendido que con el régimen de tutela también se puede interpelar la propia decisión judicial. O sea, no se salva nadie del control. Y después no nos salvamos porque puede haber responsabilidad internacional con la Corte Interamericana. Entonces, ahí está la legitimación. Y ahí está la importancia también de que los principios, más que interpretarlos, se los debe argumentar, persuadir, pero no persuadir porque, como hacían los sofistas griegos, tenía una brillante dialéctica, un brillante discurso, una brillante retórica, que así no tenga razón, convencía que tenía razón, sino que aquí tenemos que convencer y justificar con estos argumentos que estamos conforme a los principios que hablamos al comienzo. Principio pro homine, dignidad humana, principios constitucionales, derechos fundamentales y derechos humanos en el contexto regional e internacional. Por eso ahí hablábamos, bueno, en la conclusión que llegamos ahí en la segunda parte de la diapositiva, que se las voy a dejar también, junto con el certificado de asistencia, se lo vamos a mandar con el PowerPoint, para que después me critiquen también y me dan ideas de qué podemos cambiar de este PowerPoint. Y llegamos al derecho administrativo, lo que hablábamos antes, que involucra a todos los órganos que están inmersos en lo que es la administración pública. Obviamente no es algo específico de la rama judicial administrativa y del Consejo de Estado, el derecho administrativo. Podrá tener, en cierto modo, la última palabra en la materia aquí en Colombia, pero eso empieza hasta el alcalde más humilde del pueblito más chico de la Colombia profunda, tiene que manejar estándares, tiene que manejar principios de derecho administrativo y actuar dentro de lo que son los principios básicos de antes y ahora, nada más que ahora tienen paradigmas distintos a lo que se pensaba antes de mediados del siglo XX a lo que hoy, dentro del contexto de Estado constitucional y convencional, debemos partir en la mirada y la posición cultural, de cultura jurídica que tenemos que aplicar. Muchas de estas cosas capaz que decir, bueno, este tipo ha venido a hablarnos de cosas que ya sabemos de memoria, sino simplemente que venimos aquí justamente a intercambiar estas ideas.
porque que la Corte Interamericana tenga tantas condenas y tantos casos de denuncia a la Comisión Interamericana, evidentemente algunas cosas no estamos haciendo bien o tan bien como creemos que la estamos haciendo. Y que en esos fallos haya tenido que recordarnos a los jueces nacionales, y cuando hablo de jueces nacionales, hablo con todo el equipo de colaboradores, secretarios letrados, que ustedes les llaman jueces auxiliares, o relatores, como les llamamos allá, porque también somos los que a veces cambiamos ideas con nuestro director, que es el juez con el cual colaboramos y trabajamos, y tenemos que no hacerle hacer doble trabajo. Yo prácticamente pretendo que mis colaboradores en mi despacho sean mi alter ego y que cuando entren en la causa les dé las pautas suficientes y ellos ya sepan en base a lo que ya he venido trabajando y se conozcan de memoria lo que siento en cada una de mis cuestiones. Miren que mi tribunal debe ser el que más disidencias tiene con mis pares de tribunal. Disidencia viene a ser salvamento aquí, ¿no? Salvamento. Entonces, si no, no me sirve como colaborador, porque si no tengo que hacer el trabajo yo de nuevo, o tomarme el tiempo de nuevamente enseñarles cosas que yo ya creo que las tiene internalizadas. Bien, hablábamos de los famosos principios generales de derecho administrativo, ustedes los conocen: imparcialidad, legalidad objetiva, impulsión de oficio en muchos casos, verdad material, economía, celeridad y eficacia, informalismo, pero vean aquí, ya no es la exorbitancia del Estado dentro del derecho administrativo, al favor del administrado, principio pro homine aplicado al derecho administrativo. Ante la duda, tengo que mirar la solución del caso que hablaba anteriormente, favoreciendo el derecho del administrado. Y si tengo que restringirle el derecho, tengo que justificarlo. Y es la famosa motivación y fundamentación que la vamos a dar con la argumentación jurídica, basada partiendo principalmente de la interpretación conforme que les he hablado, con una hermenéutica holística, tratando de echar mano a todos aquellos métodos interpretativos que nos ofrece las teorías del derecho, pero siempre y cuando que lleven a ese fin. Y también flexibilidad material y ausencia de ritualismos. Acuérdense que cuando hay una manifiesta formalismo, manifiesta aplicación de ritos que hacen a las formas y no al fondo, a la sustancia del derecho, también podemos incurrir, como le pasó a Panamá, con el caso Fallo Baena contra Panamá, que seguramente ustedes lo conocerán muy bien. Ver siempre que haya contradicción. Las garantías judiciales tienen que estar respetadas en todo proceso, y sobre todo también el derecho administrativo. La buena fe, lealtad, presunción de verdad, salvo prueba en contrario, lo que decía, la motivación o justificación, y en muchos casos la gratuidad. ¿Y esto por qué le digo? Porque allá también cobramos tasas de justicia, pero cuando realmente hay motivos en que la parte se encuentra en una situación de no cumplimiento, aquí con esos costos de justicia han podido comprobar directamente de boca de la víctima en Santiago del Estero, en la conferencia de la primera jornada de Derechos Humanos y Humanitarios que realizamos unos pocos meses, que fueron expositores aquí el profesor Santofimio con el profesor Andrés Briceño, y también la magistrada Sandra Lisset Ibarra, de la sección segunda, que tuvieron como conferencista. Lo conocieron a José María Cantos. José María Cantos es el leading case, su caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Cantos fue un empresario que fue despojado muy fuerte de mi provincia, que en la época de la dictadura militar y un poco antes también fue despojado de todos sus bienes en forma irregular.
Llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dijo, pero señor Canto, usted no ha pagado la tasa de justicia para venir a este tribunal. Y si no paga la tasa no podemos atender su recurso extraordinario, que era la última etapa para agotar el caso. Y obviamente Cantos quedó en la vía, como decimos allá en Argentina. Él, su familia, los trabajadores, que fueron como 6.000 trabajadores que dependían de él, porque no podía, en el estado de derecho que había quedado, porque incluso había sido sometido a arrestos irregulares por parte de la justicia, privado de la libertad. Y un gran profesor argentino del derecho constitucional le tomó el caso. Estoy hablando, y seguramente ustedes habrán escuchado hablar de él, que fue el doctor Germán Vidar Campos. Y llevó el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y salió el leading case, vuelvo a repetirle, no aplicable solo para Argentina, sino para todos los países que tienen que ejercer el control de convencionalidad y aplicar la doctrina de la Corte Interamericana, el caso Cantos versus Argentina, de tutela judicial efectiva. Bien, el interés general, bien común al que la Constitución identifica, a las justas exigencias del bien común que habla la Convención Americana. Aquí hay una buena definición del ex Papa Benedicto, actual Papa también, pero retirado, Benedicto XVI, que la Constitución identifica como aquel interés que no se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en ella puede conseguir su bien realmente y del modo más eficaz. ¿Ves cómo hasta dentro de los principios sociales de la Iglesia Católica, en este caso, están todos en un solo orden, en línea con lo que es el respeto de la dignidad humana? Y si bien los derechos fundamentales y los derechos humanos tienen límites, el ejercicio de esos límites por parte del Estado también tiene sus límites. Es lo que yo he dado en llamar el límite de los límites, porque tampoco es ilimitado el poder que tiene el Estado para restringir al aplicar, por ejemplo, el poder sancionador, el derecho administrativo, o cuando aplicamos el cumplimiento de tributos, o cuando también, por ejemplo, debemos resolver concesión de derechos por responsabilidad extracontractual o contractual del Estado, que son materias propias que tienen que intervenir los tribunales administrativos y que son competencias, he visto, del Consejo de Estado. El interés público se expresa, entre otras manifestaciones, en la satisfacción de necesidades colectivas, de manera regular y continua, pero en virtud de principio y normativa constitucional, y debe ser compatible con la protección de los derechos individuales, los inherentes a la personalidad humana o los que se derivan de la forma republicana de gobierno. De cierto modo, vamos definiendo en estos conceptos. El propio Luigi Ferrajoli, el maestro italiano, que reconoce los derechos humanos, pero solamente si están incorporados a la Constitución. Dice, los otros derechos existen, pero solamente tienen eficacia jurídica si están en la Constitución, decía Ferrajoli. Pero así todo, establece claramente que la esfera pública es la esfera de los intereses de todos, y el Estado es parte de esos todos. Su forma más acabada se genera por la constitucionalidad de estos intereses de todos, que son los derechos universales y por ellos fundamentales. Dígase lo mismo del pueblo, aquí definido como sujeto jurídico colectivo, cuyos componentes son unificados por la igual titularidad de expectativas constituidas. El derecho administrativo, vuelvo a repetir, hoy por hoy no se enfoca como derecho de poder,
Antes podría ser que sí. Antes, por esa exorbitancia reconocida al derecho del administrador, era concebido de la manera que ya les había hablado. Hoy se centra en la prosecución de intereses generales. Y los intereses generales, como ha sido definido recientemente, como lo ha bien sintetizado Benedicto XVI, como lo ha establecido también Luis Ferrajoli y muchos otros constitucionalistas y también forjadores de la teoría neoconstitucionalista de la teoría del derecho, que hacen prevalecer los principios sobre las reglas. Aquí he visto que, sobre todo porque uno de los integrantes del Tribunal Constitucional es uno de los mejores traductores de Robert Alexy, que es el profesor Bernal Pulido, y que nos dice del tema principios y reglas, tomando lineamientos de Ronald Dworkin, Robert Alexy. Son mandatos de optimización. La Constitución y los tratados de derechos humanos optimizan las reglas de jerarquía inferior. Por eso es la exigencia de esa interpretación conforme. ¿Qué nos quiere decir con mandatos de optimización? Que hay que optimizarla en este sentido, en el sentido de la protección de los principios constitucionales referentes a los derechos fundamentales y a los derechos humanos y a la aplicación del principio pro homine. Y sobre todo garantizar los derechos y libertades ciudadanas. No sé si aquí en Colombia, pero en mi país, a aquellos jueces que nos preocupa esto de la dignidad humana como fin del derecho, falsamente nos acusan de jueces garantistas y como que estaríamos en contra de la seguridad pública. Es como que aquellas personas que puedan cometer infracciones respecto a lo que es el contenido de la ley, aquellas personas que no se amolden, digamos, a los ordenamientos que establecen los poderes públicos, tengan que ser tratados y no reconocerle garantías mínimas, al menos en el proceso. Pero si los jueces no somos garantistas, lo he dicho muchas veces y a veces no ha tenido, lo han tomado con muchas simpatías mis colegas, dejemos la rama judicial y pongamos una pizzería o pongamos un restaurante y seamos grandes chefs o nos dediquemos a cualquier otra cosa, porque tampoco vamos a servir como defensor de intereses de las personas afectadas. Un juez que respete la Constitución y que respete los derechos humanos, más que le pese a quien le pese, es un juez garantista, porque nuestra función es garantizar los estándares constitucionales y los estándares internacionales y regionales que hacen a la dignidad humana. Y es lo que todavía nos olvidamos en el fragor cuando empezamos a operar con los casos. Vuelvo a decir, también hay que ver cuál es el límite del ejercicio de sus derechos. Porque muchas veces el Estado tiene que ser el garantizador de que entre los mismos individuos que están bajo la jurisdicción no se afecten derechos entre ellos. A veces son grandes empresas contratistas que, contratando con el Estado, afectan derechos del consumidor reconocidos en la Constitución o en las leyes. Entonces, todas esas ponderaciones son esenciales a la hora de tratar sobre todo cuando operamos en la rama judicial del derecho administrativo. Y los derechos humanos, lo que decíamos, tienen reconocimiento internacional sin perjuicio del nacional, de lo que deriva una visión del derecho administrativo a la luz del derecho internacional, que es en cierto modo lo que quiero instalar en este discurso.
no nos quedemos con las normas locales, sino también veamos qué hay en el derecho internacional respecto a estándares que el día de mañana puede costarle la declaración de responsabilidad internacional del Estado al país si no los observamos, como rama judicial, que somos la última instancia en la cual podemos recomponer esos derechos avasallados. ¿Y dónde vamos a encontrar esas fuentes? Pregúntenle al maestro Jaime, que él lo ha dicho, no me quedo en el control de convencionalidad. Hay un concepto mucho más profundo que el que ha establecido la misma Corte Interamericana y otros tribunales de derechos humanos. Hay un concepto que se remonta con mayor profundidad y ha desarrollado paso por paso cómo debe trabajar no solamente el operador judicial, sino todos los operadores del Estado. Porque ante la comunidad internacional, la rama judicial es parte del Estado, no es el poder jurisdiccional. El acto jurisdiccional dentro del país, ante la Corte Interamericana, es un acto una omisión del Estado colombiano. No le interesa si lo ha hecho el legislador, si lo ha hecho el alcalde, si lo ha hecho el ministro o si lo ha hecho el presidente de la nación. Le interesa que lo ha hecho el Estado colombiano o uno de sus agentes. Y los de la rama judicial somos uno más de los agentes del Estado. Y vamos a ver, porque parece mentira, vuela el tiempo, y dos cosas. Quiero conversar con ustedes y no quiero perder el avión de retorno a mi país que sale en unas horas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha metido también a ver cómo están trabajando y ha determinado estándares para los que operan con el derecho administrativo dentro del derecho interno. Y recuerden otra cosa, los jueces nacionales son también jueces interamericanos. Son los que hacen el control de constitucionalidad en sede doméstica, reservándose el control internacional, en el caso de aquí de América, la Corte Interamericana. O sea que tenemos una doble función, jueces nacionales y jueces interamericanos. Por eso es importante. Ahora, lo cierto es que si ustedes quieren hacer una especie de test de constitucionalidad, si no conocen y manejan los estándares que ha fijado el Tribunal Constitucional respecto a lo que ha desentrañado como interpretación constitucional, mal que me pese, no harán un control de constitucionalidad, porque en definitiva la Constitución de Colombia a la larga va a ser lo que la Corte Constitucional dice que es. Como ya decían los americanos cuando hacían control de constitucionalidad los justices de la Suprema Corte. Entonces, y también, si queremos hacer control de convencionalidad, si no conocemos la doctrina de la Corte Interamericana, mal que me pese, haremos cualquier cosa menos control de convencionalidad. ¿No es cierto, profesor? Porque lo que dice la Corte en su doctrina de convencionalidad es que se deben adecuar no solo al texto de la Convención, sino también a la interpretación que de ella ha hecho la Corte Interamericana. Entonces, tenemos que conocer al menos aquellos casos más significativos que hacen a lo que es la doctrina de la Corte Interamericana. Y en el primer caso contencioso, el primero que tuvo la Corte Interamericana, Velázquez Rodríguez ya dio la pauta necesaria. Los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar además el restablecimiento y, si es posible, el derecho concursado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Y eso va a cualquier rama judicial, a cualquier fuero. Y más precisamente, cuando se ha entrado a involucrar en el derecho administrativo, ha dicho que la discrecionalidad administrativa tiene límites infranqueables.
siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Por eso, los 45 minutos anteriores me he pasado hablando y haciendo hincapié de lo mismo, desde distintas ópticas. Después, en otra sentencia contra Uruguay, más reciente, el Estado también otorga a las autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, función de adaptar decisiones que determinan derechos y que por lo mismo el procedimiento especial que se siga debe permitir un análisis completo de la situación y asegurar que todos obtuvieran un pronunciamiento debidamente motivado. ¿Por qué dijo eso en el caso Barbani y otro contra Uruguay? Porque decía, los derechos humanos pueden ser restringidos, porque como ya he referido, no son absolutos. Esto es solo de la vida. Porque si el derecho a la vida fuera absoluto, los países no podrían mandar a defender las fronteras a sus fuerzas de seguridad porque los expondrían a la muerte. Incluso ustedes saben que aquellos países que ya tenían la pena de muerte antes de suscribir o adherirse a la Convención Americana, no se les prohibió que tengan la pena de muerte, sino que se les humanice la forma de ejecutarla y que en lo posible a futuro traten de suprimirla, pero no les obligó a suprimir. Pero si salían de la pena de muerte no podían volver a la pena de muerte. Esa es la función que tiene el artículo 4 de la Convención Americana. O sea que hasta la vida no es absoluta en ciertos casos. Pero en mi país hoy se está debatiendo en este momento el Congreso de la Nación, una de las cámaras que tiene que aprobar para que es bicameral, el Congreso argentino, la Asamblea Legislativa, está debatiendo el aborto legal. Muchos dicen el problema de la concepción, cuándo es la concepción y si eso es compatible con la legalización del aborto. Ya cuando salga de aquí veré que habrá terminado la primera votación. También ahí está en juego todas estas cuestiones. Y aquí entra a jugar lo que se llama el núcleo duro o esencial del derecho, que bien también lo desarrolla el profesor Santofimio y también lo desarrolla el profesor Carlos Bernal Pulido. Los derechos pueden restringirse, porque ya habla de restricciones. El artículo 30 y 31 de la Convención Americana habla de restricciones, no habla de aniquilamiento o supresión. Entonces, si yo puedo limitar el derecho de propiedad reconocido por el artículo 21, las leyes que se dicten tendrán que ser proporcionadas, razonables, de que voy a respetar el núcleo duro de ese derecho. Digamos, como si fuera una barra de chocolate que viene con 4 divisiones, así que se la puede cortar. Bueno, el Estado podrá cortar hasta aquí, pero esta no. Esta es como las computadoras que tiene esos núcleos duros del disco rígido que no se los puede borrar, no se los puede a riesgo de romper el disco rígido. Bueno, ese es el núcleo esencial a vuelo de pájaro que no puede invadir, por más poder que pueda haber ser dado por las leyes del Estado. Y en eso está muy en juego con los principios, sobre todo con el ejercicio del poder de policía, del poder administrador y con las cuestiones que hace al poder sancionador dentro de esas esferas. En cierto modo, dentro de este esquema de Estado de Derecho constitucional y convencional, tenemos que tener presente debilitamiento del principio de exorbitancia de la administración pública frente al administrado. 2. Los derechos fundamentales y derechos humanos pueden ser restringidos, pero nunca suprimidos o aniquilados. 3. La conciencia de los límites del Estado para restringir los derechos humanos. Vean el artículo 30 de la Convención Americana. La ley, no por cualquier ley, tiene que ser una ley dictada por los procedimientos constitucionales y además que sean proporcionadas en cuanto a los estándares de la Constitución y de los tratados de derechos humanos. Si no, esa ley, por más que sea dictada por los carriles constitucionales, su condición de validez
no será aprobada. Ya no es la condición de validez que tenía aquel Estado alemán que violó derechos humanos, que la única condición de validez es que la haya emitido el órgano con competencia para dictarla, sino que también tiene que estar hecha y gobernada por el principio de razonabilidad en base al principio de proporcionalidad. Por eso hablo después razonabilidad del ejercicio sancionador y de policía. La importancia del principio de proporcionalidad a la hora de justificar toda la decisión judicial dentro del contexto indicado, dentro de la hora de restringir derechos. Porque si no está bien justificado o falta motivación, es discriminación. ¿Y qué es lo primero que rompe el principio de igualdad material de las constituciones y los tratados? La discriminación. Por eso el emblema de nuestra asociación es igualdad y no discriminación, que es la esencia de los derechos fundamentales y los derechos humanos, y la ineludible obligación del ejercicio del control de convencionalidad y también de constitucionalidad. No he querido meterme en esto aquí en Colombia porque no sé si hay esferas reservadas dentro de los procedimientos internos. Pero, por ejemplo, en Argentina tenemos todos los jueces, hasta el juez más humilde, puede hacer el control difuso de constitucionalidad y puede resolver una tutela o amparo, como decimos allá, un habeas corpus o un habeas data, etc. Y para concluir, los criterios axiológicos. Volvemos al principio. La moral integran estos principios constitucionales y convencionales, y el derecho está hoy mirado desde una razonabilidad moral. Una razonabilidad moral en muchos sentidos. Primero, por la ética que debe tener el operador judicial de ser independiente, despojarse de todo subjetivismo, incluso de paradigmas personales que se han forjado a través de nuestra familia, de nuestra escuela, de nuestras amistades, de las ideologías políticas que podamos tener. Y fundamentalmente esa moral que implica el conocimiento práctico, porque los derechos humanos son reconocidos por el Estado, pero no concedidos por el Estado. Los reconoce a través de la ley, a través de la Constitución, pero ya existen porque son inherentes a la dignidad humana. Esto, y ya como me han dicho que sea estricto en una hora y por las cosas que he dicho, es la base de un disparador que quería dejarles para que podamos, en cierto modo, conversar ya en específico algunas de las cuestiones que quieran volcarlas aquí, aprovechando esta charla que vamos a tener esta tarde. Muchas gracias. Bueno, quien tenga algún interrogante o pregunta o quiere preguntar sobre casos o asuntos, adelante. ¿Quién se anima? Sin pena. Hable hoy o calle para siempre, como dicen en la iglesia, ¿no? Doctor, en nuestro ordenamiento existe un control de constitucionalidad y una excepción de inconstitucionalidad, el ordenamiento colombiano, que permite no sacar, la excepción permite no sacar la norma del ordenamiento, pero sí aplicarla al caso concreto. Me preguntaba al control de convencionalidad que hacen, el control difuso que hacen o que están obligados los jueces del ordenamiento interno, ¿sí? Ese control va más allá de lo que tienen que hacer los jueces, es decir, ese control pueden hacerlo incluso otras autoridades que no sean de naturaleza judicial, en el sentido de no expulsar la norma porque no pueden,
porque no tienen jurisdicción, pero sí inaplicarla. Por ejemplo, creo que en algún momento de su intervención hacía alusión al legislativo al momento de crear las leyes para efectos de hacer un control de convencionalidad. Creo que la Corte Interamericana ha expandido un poco a las procuradurías, a todos aquellos órganos que tienen que ver con la función judicial, pero no sé si también a otros poderes como el legislativo. Bien, primero, si ustedes observan la sentencia del mes de noviembre de 2012, no soy muy preciso con la fecha, de supervisión de cumplimiento en el caso Hellman versus Uruguay, la Corte Interamericana ha establecido claramente que su obligación del Estado, y al hablar del Estado habla de los tres poderes del Estado, y expresamente dice ejecutivo, legislativo y judicial, y todo aquel que tenga poder de decisión. Segundo, lo que vos me dices que harían los jueces aquí, que no son, digamos, de la Corte Constitucional, sería básicamente un control difuso de constitucionalidad que solamente aplicado al caso y no tiene efectos derogativos. Yo creo que deberían seguir las asambleas legislativas dentro de este contexto una modalidad que ha adquirido el Parlamento inglés. El Parlamento inglés, que también son poco afectos a los tratados internacionales como Estados Unidos, pero acuérdense que la primera carta de derechos humanos, si se quiere, fue el Bill of Rights en el año 1200, en 1998 dictó la Human Rights Act, que en el Common Law el Parlamento dicta normas generales porque básicamente se rigen por el derecho del precedente, pero los estatutos que se les llama, que dicta el Parlamento, son las normas generales, y el Human Rights Act fue un catálogo de derechos humanos a la que todas las iniciativas parlamentarias y obviamente las instancias jurisdiccionales debían adecuar sus decisiones o sus pronunciamientos. Y básicamente establece en lo que, no sé cómo se llama aquí cuando se va a una iniciativa parlamentaria, allá se le llama exposición de motivos, creo, no sé si se llamará igual o tendrá otro nombre parecido. Básicamente, una iniciativa parlamentaria que ingresa al Parlamento inglés, que dentro de su exposición de motivos no tenga realizada una adecuación a la Human Rights Act, no se la trata. Quizás eso sea también una forma de cristalizar esta exigencia convencional impuesta por la Corte Interamericana a aquellos agentes del Estado que no ejercen propiamente dicha funciones jurisdiccionales, sino más bien funciones de tipo legisferantes, porque acuérdense que todos los poderes, en cierto modo, ejercemos todas las funciones. Tenemos una prioritaria, que es la esencial, los juzgados, los tribunales, la jurisdiccional, pero también administran las cortes, toman acordadas internas, reglamentaciones internas, que así hacemos una especie de poder legisferante dentro del Poder Judicial. Lo mismo el Ejecutivo, puede dar sanciones administrativas, también hace funciones, en cierto modo, jurisdiccionales. El caso Baena, por ejemplo, un ejemplo de ello, que extiende las garantías judiciales a todo tipo de sanción, más allá que la tomen los organismos judiciales. Entonces, creería que ese es el deber, y que si no se lo hace, y después se dicta una ley que no cumple con los estándares convencionales, y al poder de control, como el Poder Judicial, le pasa, y bueno, terminará con la responsabilidad y dirá esa ley es inconvencional. Básicamente pasó con Argentina en el caso Kimmel. El Código Penal decía que aquellas disposiciones que reprimían, que estaban contenidas en aquel entonces el Código Penal para proteger el honor, delitos contra el honor,
prácticamente el modo en que estaba expresado era imponer censura. Kimmel era un periodista que escribió un libro sobre unos represores, la historia de un juez que miró a otro lado cuando le metían los habeas corpus en la época de los desaparecidos, y el juez ese después se sintió afectado, lo denunció penalmente, lo condenaron penalmente a Kimmel. Y Kimmel fue a la Corte Interamericana, probó que esa forma de disposición del Código Penal argentino era impracticable conforme al artículo 13 de la Convención Americana, y el Estado argentino fue condenado. Y para no seguir en estado de inconvencionalidad tuvo que modificar ese título del Código Penal, por ejemplo. Porque quizás esa norma no se le hizo, porque esa norma penal ya había sido dictada con posterioridad a que la Argentina ratificó la Convención Americana. Tuvo que volverla a modificar. Entonces, Chile con su constitución, la famosa sentencia de la conocida como la última tentación de Cristo, que Chile tenía una cláusula que era censura, según la visión de la Corte Interamericana, y le dijeron, bueno, yo no soy cuarta instancia, yo no voy a cambiar los estándares de los tribunales, pero si ustedes siguen así, siguen violando la Convención Americana, y no habrán cumplido con la sentencia hasta que no cese esa censura. Entonces yo creo que sería una buena práctica hacer como hicieron los ingleses con el Parlamento, con el Human Rights Act, y que toda norma que venga primero tiene que tener una especie de motivación basada en una especie de control, no solamente de constitucional, sino también primero de constitucionalidad. Porque para eso los tribunales que tenemos competencia en la materia interna ya vamos dictando estándares de qué es lo que vemos acorde a la Constitución. Me surge una cosa. Sí, Cuando usted me va a complicar. Barbani, para los procedimientos administrativos, porque el caso Barbani Duarte contra Uruguay, en el tema de los procedimientos administrativos. Sí. El caso Barbani, como usted lo sabe, es el de los ahorristas uruguayos, la crisis, como lo que ocurrió en España. En Argentina también. En Argentina, Y aquí ocurrió con el UPAC. Y al parecer el juicio que se hace sobre los procedimientos administrativos que fueron inefectivos. ¿Qué alcance usted ve de control que puede hacer, por ejemplo, la Corte Interamericana sobre los procedimientos administrativos? Y bueno, sobre los procedimientos administrativos, en cierto modo, yo creo que ya los ha hecho, ¿no? Los ha hecho en ese caso, y además los ha hecho, por eso he puesto, es profeso los dos casos más emblemáticos en el tema. En el caso Baena, o sea, hay que entender que a veces, y también ese sesgo a veces que tenemos de habernos formado en universidades que no nos enseñaban, donde nos decían que la ley no tenía nada que ver lo jurídico con la moral, la influencia que tuvo la teoría pura del derecho en Kelsen, que todavía sigue dentro de las carreras de grado, porque he visto que aquí en Colombia, al igual que en muchos países, incluso en Argentina, prácticamente recién ahora están despertando para los contenidos de las carreras de pregrado, grado, que decimos nosotros, de abogacía, darle mayor importancia a lo que implica el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional. En Argentina estudiábamos 5 años civiles, 4 años de derecho penal, 3 años de derecho laboral y 1 año de derecho constitucional. En mi caso no alcancé a ver ningún contenido de derecho internacional de los derechos humanos, nada más de derecho internacional público, un poquito del derecho a las costumbres y alguna somera relato informativo de cómo fue la creación de los organismos internacionales o regionales, pero nada de esto. Bueno, también estoy hablando hace ya casi 30 años, ¿no?, atrás, que hice en la universidad, pero actualmente también tienen un módulo de derecho constitucional e incorporan el tema del derecho convencional, ¿no? Entonces ahí quizás está eso que hace que veamos, pero esto lo ha dicho respecto al poder sancionador, pero los estándares son los mismos, sea el poder que se ejerza. Es el tema de la ponderación de principios o armonización, a que no le guste que haya
confrontación entre derechos de igual jerarquía. Es decir, esto pasa el test de proporcionalidad. ¿Cómo lo analizo el test de proporcionalidad en el procedimiento? Este procedimiento garantiza los estándares de efectividad. Pero lean el libro del jefe, lo explica mejor que yo eso. Si no satisface esos estándares, el control de proporcionalidad es lo que nos va a dar la justificación de la razonabilidad. Todo lo que no esté dentro del ejercicio razonable va a ser censurado, sea procedimiento administrativo, sea procedimiento penal, sea procedimiento laboral, si no veamos la voz del campo, la última sentencia. Hasta ahí se está metiendo ahora sea la rama de derecho público, privado. Esa es la opinión humilde que tengo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, ha sido un placer para la Asociación Colombiana de Derecho Administrativo haber contado con la conferencia del profesor Eduardo Wilder y le agradecemos mucho a usted. Bueno, lo agradecido soy yo. La verdad que he tenido varias intervenciones, tanto aquí como en la Universidad de Magdalena, allá en Santa Marta, y la verdad que he tenido una muy buena recepción de los colegas colombianos, a los cuales me une una gran amistad con muchos de ellos y a los cuales todos también estamos integrados en una comunidad de que queremos debatir estos temas prácticamente a diario, con investigaciones, a que también los invitamos a que dentro de ese contexto se sumen a la red colombiana y sumándose a la red colombiana se suman a la red latinoamericana de estudio e investigación de los derechos humanos y humanitarios. Muchas gracias a todos.